¿qué tal con todas y con todos, con nuestros amigos de la comunidad Yaya y propiamente ahora de la Feria de Ayacucho? Precisamente ya estoy en Ayacucho, en el hospedaje donde vamos a estar juntos dentro de poco muchísimos artistas del Perú y del mundo, pero ahora mismo conectada desde la virtualidad con Diana Tada. Ella es, ahí está Diana, de la compañía, del grupo Teatro Antropológico de los Andes de Colombia, aunque ahora mismo está en Alemania, y bueno, ella también es parte de la red de Chaya y de este movimiento femenino que empieza a crear una fuerza latinoamericana para generar espacios como estos de diálogo, de reflexión, de crítica, también para construir desde la acción y desde la gestión, como es el caso de la Feria de Ayacucho. Así que, pues en principio, Diana, te doy el pase para saludar y muchas gracias por permitirnos encontrarnos y intercambiar nuestras energías y aprendizajes. Bueno, muchas gracias Shirley por la invitación, por estar acá con ustedes conectados, tanto los que nos están viendo en estos momentos como los que van a sumarse a futuro. En efecto, el proyecto, me permito también introducir un poco el proyecto Red Chaya, desde donde lo concibo y desde donde lo he podido apreciar. Ha sido de inicio, digamos, una idea que tenía Shirley desde hace rato, me imagino, en su cabeza, pero que además empieza a tomar fuerza cuando precisamente se vuelve colectivo, ¿no? Cuando las ideas se vuelven colectivas es cuando empiezan a generar esa fuerza y nos vamos sumando tanto mujeres y hombres que nos sentimos identificados por esa expresión chaya. Y bueno, por eso pues quería como también darle ese aporte porque creo que hace parte, que soy parte también de ese inicio gracias a una iniciativa individual. Y bienvenidos todos, esperamos pues que esta charla sea bastante amena, que hayan preguntas, ya sea para ahora o posteriores, que nos permitamos precisamente en estos espacios poder discutir esa unión social y política que precisamente es el teatro. Gracias, Diana. Y la verdad, como tú decías, las cosas se van haciendo también realidad y palpables cuando sumamos en colectivo y es parte de nuestros aprendizajes. En mi experiencia como discípula también y como amiga y persona cercana de Mario Delgado Vázquez, que fue uno de los grandes difusores, visionarios y casi me atrevería a decir uno de los fundadores del teatro de grupo en Latinoamérica y propiamente en el Perú, claro que lo fue, una gran personalidad que me enseñó a mirar desde otra perspectiva también este teatro de grupo, entender un poco su filosofía, aunque es una percepción particular de la que podemos estar claramente equivocadas, no necesariamente son totalitarias, absolutas, pero bueno, es lo que venimos a compartir. En principio quería hacer una pequeña introducción de las características más importantes que considero del teatro de grupo para poder en adelante quizás hacer una crítica como lo que nos lo hemos planteado, ¿no? Eh, no una crítica juzgadora, ya verá. Pero bueno, hay una de las características que es importante, bueno, en realidad todas estas para mí es la dramaturgia del texto que habitualmente estaba muy potente en el teatro clásico. Entonces, esta nueva forma de hacer teatro, que empieza también, además, siendo parte de un movimiento latinoamericano a partir de los finales de los años 60, solo que por ahí quizás en Colombia con otra denominación como es la creación colectiva, ¿no? Empieza a cuestionarse lo que se está diciendo en escena, que habitualmente precisamente respondía a textos bastante clásicos. Aquí se trata de abordar la problemática de lo que estaba pasando, cito, en la realidad latinoamericana o propiamente en lo que pasaba en el Perú. Entonces, claro, se empiezan a crear otras dramaturgias colectivas que crecen y se crean en escena, no necesariamente parte inclusive de un texto previo o ya establecido,
sino más bien se va creando a nivel de acciones en el escenario, a nivel de inquietudes corporales, fundamentalmente porque se creía que si el texto estaba previamente concebido, había una limitación para el cuerpo, ¿no? Otro punto importante que nos lleva a este camino de emancipación, o lo que me hace reflexionar precisamente acerca de que el teatro de grupo es una herramienta muy importante para el proceso emancipatorio, es la de jerarquización del director. Entonces el director ya no está por encima, es uno más, y está tejiendo con el colectivo, y aparece el actor y la actriz creadora, ¿no? Ahora, cuestiona el individualismo precisamente y la pedagogía de la competición, en donde pues sí que vemos que esto es una línea bastante fuerte en toda esta forma de mirar la educación y la pedagogía desde un sistema neoliberal, ¿no? Entonces hay diálogos más horizontales, también creaciones y procesos más artesanales, experimentales, y sobre todo la palabra experimentación es algo que para mí también es vital dentro del proceso de emancipación. Experimentar con el cuerpo. Ahí yo creo que estamos hablando de una cuestión bastante innovadora en Latinoamérica que tiene que ver con la pedagogía del cuerpo experimental, ¿no? No reconocer que poseemos un cuerpo, sino que somos el mismo cuerpo. Y en ese trabajo empieza a surgir una identidad corpórea, una identidad propia. Es decir, no es que yo represento X personajes, sino que a través de mí el cuerpo está plenamente al servicio y a la construcción de estos personajes, que no hay forma que puedan hacerlo quizás de manera similar otra persona, sino es que ya se va creando una identidad propia del actor, que además sumada con la identidad, con las diferentes identidades en colectivo, pues se crea una identidad particular de grupo. Es decir, que no hay una repetición, no hay una homogenización de la creación teatral, y por ende, en sí mismo, en mi opinión, responde a una creación propia, a un discurso totalmente emancipado de lo que venía siendo parte el teatro clásico, en donde habían ciertas pautas que de alguna manera, en mi opinión, repito, sí que direccionaba en un solo camino, y había una sola mirada quizás, ¿no? No la mirada precisamente del actor, y creo además que también de alguna manera es una mirada opresora, porque no hay una conciencia de lo que puede darte el actor. El actor entonces está siendo, o la actriz está siendo utilizada para un fin, pero no está siendo él mismo en escena, no está sacando el potencial. Y el director y estos procesos colectivos lo que buscaban era que se impulsara este vibrato personal para ponerlo por entero en escena, como a través de la experimentación del cuerpo. Bueno, eso es un poco la introducción que quería hacer, Diana, para comentar por qué considero que el teatro de grupo aporta precisamente a la emancipación del actor, la actriz y de la persona, del ser humano mismo, ¿no? También otro punto, no solamente porque es una cuestión del actor, sino también del público, porque estás creando un pensamiento crítico a partir del discurso, que es un discurso propio de la realidad política y social, porque empezamos a responder política y socialmente, y es un discurso que genera cuestionamientos en el espectador, y además el espectador está dando también sus propios cuestionamientos, porque se hablaba inclusive después de escena, o también a nivel energético. Entonces el espectador está siendo un espectador activo, y además también generando un pensamiento crítico propio de lo que está pasando, ¿no? Entonces, sí que allí también estamos rompiendo paradigmas en relación a la única forma de ver la vida, y en los años 70, pues vaya contexto social en toda Latinoamérica también, con unas dictaduras y una serie de problemáticas, ¿no? Bueno, esa sería mi introducción, Diana, y bueno, vamos un poquito contigo, y luego quizás juntas podamos ir yendo y dialogando en base a lo que vamos encontrando en nuestros compartidos. Bueno, voy a rescatar varios puntos de lo que dijiste y
Además, precisamente interviniendo sobre lo que es la creación colectiva, que compete un poco más a Colombia, pero que por supuesto la creación colectiva no es, resalto, no fue un proceso que viví de manera personal, como si de pronto Shirley lo resalta dentro de sus procesos de formación. Entonces, si estamos hablando que históricamente tanto la creación colectiva como el teatro de grupo nacieron muy de la mano entre los años 60 porque además se estaba todo un movimiento político ocurriendo y había la necesidad que desde las artes se interveniera o se expresara para que precisamente hubiesen puntos de vista autónomos, puntos de vista propios y se empezaron a crear también o reivindicar, porque no estaba creado, ya estaba, culturas propias. ¿Sí? Pero de pronto me ocurre, y eso es algo que he venido pensando desde que nos planteamos la charla, que precisamente este movimiento podría ser una réplica de lo que estaba ocurriendo con el romanticismo sobre los años, sobre el siglo XVIII prácticamente, cuando es el Lessing el que se vuelca a esta pregunta de la creación de la dramaturgia y es el primer dramaturgo formalmente concebido, ¿no? En la historia, ¿no? Pago, pues, o sea, que se le dice, tiene el título de dramaturgo y usted va a trabajar para eso, ¿sí? Entonces, desde esa concepción, ¿por qué por qué se nace la necesidad de tener un rol además de crítica literaria dentro del arte dramático? Primero, porque había la necesidad de potenciar los procesos de arte dramático, es decir, una mirada desde afuera, desde lo que estaba sucediendo con esa creación que se genera, lo que, como tú dices, a partir de los cuerpos, ¿no? Porque hay ahí una construcción semántica que ayuda dentro de lo que son las imágenes, los objetos, las diferentes pretextos que existen cuando cuando la palabra se vuelve cuerpo y acción, que son tomados para el proceso literario y dramatúrgico. Entonces, desde allí hay una segunda posición y es precisamente que el trabajo, en el caso de la creación colectiva, el 80% se convierte del actor y el 20% del director en un comienzo, pero después es a la vuelta, ¿no? A la inversa, el director puede decir, como decía Beatriz Camargo, cambio cuántico y se cambia todo, pero en ella, en su cabeza, está toda esa semántica que acaba de observar, o simplemente se parte de mucho de lo que ya se ha construido. El punto es que ya hay una experiencia previa y eso se va a notar en la obra que estamos observando. Ahora, esto no es una cuestión nueva dentro de lo que se entiende de que son las artes escénicas. Desde el mismo Aristóteles empezaban a crear, a observar las obras y a crear desde esa observación de las obras una crítica, lo que se llama crítica desde el punto de vista literario, de cómo los actores respondían sobre el texto y por ende qué cambios sustanciales de fondo y de forma deberían apreciarse con esos textos, ¿no? Y desde allí precisamente empieza a ser, estamos haciendo un texto dramático, es decir, un texto que escribimos para ser presentado como en acción, o estamos creando una dramaturgia, que es un texto que se crea a partir del cuerpo y a partir precisamente de la acción. Y esta palabra es muy importante.
porque para nosotros y con la disculpa de quienes precisamente estamos en esto, sin tocar feelings, sin tocar sensibilidades, sino más desde ir del concepto, muchas veces he escuchado en Latinoamérica que es muy fácil decir soy dramaturgo, soy dramaturga. Y hay un problema desde que solamente se está resolviendo desde el año 2000 con la lengua hispánica del el concepto y la formalización del concepto de lo que es ser dramaturgo, dramaturgista, los que son los asesores literarios. Pero eso me desvía un poco de la charla que estamos tocando, entonces lo voy a dejar hasta ahí como punto y nos vemos después con un tinto y con un café y sigo con esto que estamos nosotros viendo de lo que es la creación colectiva y el teatro de grupo. Entonces, sí, nacen como procesos reivindicativos, sí tienen también una raíz que no es tan descabellado pensar que está conectado con procesos también emancipatorios como era el Odín, por ejemplo, ¿sí? Y que muchos de nuestros, de estos directores de esa época, fueron educados o tocados por este grupo como Lodin y como otros que empezaron a venir y también a ser autónomos, a no querer tener esta autoridad, no solamente de lo que es el director y los actores, pero también de lo que es estar en un teatro municipal, en un teatro y en un teatro, lo que llamamos comúnmente como eh, teatros, se me fue la palabra, que son como por ejemplo lo que es Yuyascani, lo que es precisamente Maguey, lo que son teatros más propios, más individuales, ¿no? Que no pertenecen a una municipalidad, ¿sí? Y desde ahí se rompe precisamente esa labor, ese yugo de teatro que debe estar conectado con las posiciones políticas de la época y la posición política es más propia, más de lo que nosotros como personas de teatro queremos decir, ¿sí? Con nuestra dramaturgia propia, con nuestra culturalización propia, ¿sí? Y desde allí y desde mi experiencia personal, que no es, yo hice parte de los colectivos como parte de mi formación, pero quise siempre pertenecer a un grupo de teatro y tal vez simplemente por la realidad, por el movimiento o por lo que está ocurriendo en la actualidad, empecé a desarrollarme dentro de lo colectivo, pero no dentro de lo grupal. Es decir, dentro de lo que nos une por feeling o porque estamos hablando un mismo idioma o porque somos de esta línea antropológica o porque todas esas uniones en común que hacen lo colectivo y nos permite hacer un trabajo y precisamente desde el teatro antropológico yo no puedo decir que somos un grupo, bueno, si hay un grupo base o en algún momento lo hubo, en este momento estoy en Alemania, estamos un poco fracturados, pero siempre existió más bien lo colectivo, existe este proyecto, lo vamos a hacer de esta manera y de pronto en la obra de hoy lo van a ver. Hay dos colectivos que estamos unidos precisamente por lo que es la obra, lo literario, sí, que es lo que más rescato, que si el teatro es literatura, que si el arte dramático es literatura, que si es más teatro, no, esa no es la discusión, pero sí quiero resaltar eso desde lo académico. Gracias, Diana. Hay un factor que mencionaste que también ciertamente olvidé comentar dentro de las características del teatro de grupo, es el romper con el espacio físico teatral propiamente, con esa cuarta pared, con ese espacio que pertenecía a pequeñas élites, en este caso en el Perú, y seguramente en todas partes en Latinoamérica. Bueno, sabemos que el teatro puede ser accesible para la gente que tenía dinero, o el teatro tal cual conocido desde Occidente,
era así. Entonces el teatro de grupo rompe con eso, aborda las salas alternativas, aborda las calles, ¿no? El uso de los espacios públicos, se vuelve a una comunión muy cercana y particular con el espectador, casi diría yo propia de la teatralidad ancestral, de esa teatralidad en donde hay un convivio, un compartir mucho más directo y donde las energías están siendo realmente colectivas en ese intercambio, ¿no? Eso por un lado. Hace un tiempo estuve en una charla, ciertamente, de creación colectiva de un grupo que, me puedo equivocar, pero creo que se llama Vaca 35 o 36, de México, ¿no? Y ellos están rompiendo un poco, digamos, están apostando por una creación colectiva y un teatro experimental. Al menos eso es lo que ellos comentaban. Y en el Ministerio de Cultura de mi país se dio esa charla ya hace un par de años, hablando de creación colectiva. Y muchos de los grupos o personas que fueron a esa charla no conocían muy poco de la historia del teatro del grupo peruano, porque cuando este director preguntó si en el Perú habían grupos teatrales, la gente le respondió que no, que eso ya era cosa del pasado. Y entonces pude intervenir y les comenté de los diferentes grupos que existen en el país, porque sí, no solamente está Yuyascani y Cuatro Tablas, que cumplen precisamente este año 50 años de trayectoria en el quehacer artístico, ¿no? Sino también hay muchísimos otros grupos, como tú bien mencionabas, Amaguey, como Bichama, la Gran Marcha de los Muñecones, Arena Gistera, etc. Pero, ¿cuál es la percepción ahora? Me lo pregunto, ¿no? ¿Cuál es la percepción de los jóvenes ahora acerca del teatro de grupo? Y si el teatro de grupo está en esta misma dinámica de los años 70 actualmente, ¿no? Bueno, aquella charla, los jóvenes estaban muy desconectados del teatro de grupo porque en principio, el teatro grupo durante muchísimos años en el país y algunas instituciones como, yo me atrevo a decir un poco más por Cuatro Tablas, era casi como un mito, ¿no? Era muy poca gente la que, aunque han pasado muchísimas generaciones y gente, pero era muy difícil mantenerse en un grupo como ese, en donde el training físico era muy excesivo, no excesivo, pero era intenso y era lo que realmente se apostaba, ¿no? Pero tú cómo ves ahora mismo el panorama del teatro grupo, en todo caso, tú que estás más cerca de Colombia, de creación colectiva, si se está respondiendo a esta filosofía inicial que surgió a finales de los 60 o 70. Te lo pregunto también para responderme a mí misma en un rato. Bueno, prácticamente desde lo que es la creación colectiva y de lo que he vivido, es decir, cercanamente conociendo los procesos y viviéndolos. Primero, yo creo, y estoy más que segura, que lo grupal va a llamar siempre la atención de los jóvenes, porque es una necesidad. Los jóvenes están, y recordemos nosotros pues que no hace mucho éramos jóvenes y también estábamos en esa necesidad de agruparnos, de querernos hacer sentir nuestra voz, de si no me gusta algo lo digo, pero si lo digo en colectivo suena más fuerte, ¿no? En grupo. Entonces sí creo que lo colectivo o lo grupal, perdón, para no confundir las palabras, sí puede reivindicarse y puedo concebir algunos casos desde precisamente lo que se vive en la ciudad de Bucaramanga, donde yo provengo, que existen grupos que están, yo los observaba del costado y me daba cuenta que era precisamente más una unión de corazón, ¿no? Precisamente también en Bogotá, cuando visitaba la Candelaria, cuando visitaba los otros grupos de teatro, era más este feeling de familia, de que estamos juntos, de que vamos a entrenar, de que nos gusta el teatro tierra. Cuando lo veo, tengo allí dos amigas muy cercanas que son ahora lo que llaman ustedes las nuevas generaciones del teatro y están precisamente porque está esa conexión de lo que es el feeling de filial.
¿no? De somos una familia también. No creo que eso se rompa. Ahora, debemos tener en cuenta que si es lo mismo de los años 70, ahora, bueno, sería una cuestión catastrófica que fuese lo mismo, porque es que el teatro precisamente es evolutivo. Sí, entonces siempre van a haber nuevas dinámicas, siempre van a haber nuevas rupturas. En estos momentos estamos hablando virtualmente, yo me encuentro en un país, tú en otro, organizaste todo un evento estando en España. Esto está más que globalizado, estamos usando las pantallas. No, no estoy diciendo que ahora el teatro vaya a volverse virtual, pero sí hay herramientas actuales que nos permiten observar mejor los procesos, estar más conectados y hablar por eso de colectivo. Y hablar por eso también de cuando se crea comunidad, ¿no? Cómo nos sentimos dentro de esa palabra. Entonces, creo que en vez de quedarse en los 70, el teatro va a seguir siempre y toda la vida va a ser crítico y revolucionario y va a ser siempre inconforme, va a tener siempre un conflicto para ver, porque si no, no existimos, punto. Sí, tenemos que tener una contradicción, pero eso es una motivación donde se debe siempre estar adaptando los nuevos usos. No sabemos, eso está avanzando muy rápido, en 2, 3 años qué va a ocurrir. Además, hablando también de las sensibilidades sobre la naturaleza que estamos también empezando a crear, ya sea por necesidad, porque se está muriendo el mundo, o por convicción, ¿no? Entonces, bueno, lo dejo también acá así. De pronto, si hay unas preguntas, si alguien quiere escribir algo, con mucho gusto para poderlas también ir contestando. Y me gustaría también agregar que dentro de lo colectivo y lo que conocí en las giras latinoamericanas que empecé a realizar a partir del 2014, que fue la primera vez que estuve en Perú, desde allí pude realizar 4 giras latinoamericanas donde conocí colectivos preciosos, con intercambios tanto pedagógicos como artísticos, que creo que desde ahí podemos empezar a construir, ¿no? Como, por ejemplo, nos desprendemos un poco de que esta es mi idea o esta es la tuya, y desde las individualidades empezar a crear las colectividades. Y desde allí podemos ampliar nuestra visión sobre las problemáticas, darnos cuenta que somos espejos, que las problemáticas que están ocurriendo aquí también están ocurriendo allá, y que precisamente lo que debemos ahondar es en la teoría teatral y en los textos o en la dramaturgia, es decir, tenemos que tener más fresco lo que escribimos, con temáticas. Está bien lo propio, pero también qué es lo propio. Es una pregunta y un cuestionamiento que a veces le hago a escritos que encuentro de mi país, donde constantemente se escribe y se alimenta sobre la violencia. Sí, es una realidad que la violencia la estamos viviendo en Colombia constantemente todos los días, pero Colombia no es solo eso, ¿no? Y estoy poniendo un ejemplo solo porque soy de allá. Y a muchos me van a acribillar en estos momentos si digo que Encanto, la cuestión de Disney que estaba pasando, la película de Disney, es un alivio para mí con pensar que hay personas que están escribiendo el país desde otras miradas. Y creo que eso también debemos hacerlo en el teatro, ¿no? Escribirlo si es desde la ritualidad, que es lo que nos atañe como Latinoamérica y lo tenemos muy vivo esto del ritual. Bueno, ese ritual también ha evolucionado, ese ritual también nos ha llevado esos mitos, esa parte mítica, tiene otros simbolismos que podemos aprovecharlos mucho más. A propósito de lo que tú comentas, Diana, yo pienso que el teatro de grupo ha dado ha hecho un recorrido, pero hacia atrás, es decir, hacia esta teatralidad ancestral, esta ritualidad que es propia, es latinoamericana, no es el teatro occidental, ¿no?
tal como lo conocemos, no es este teatro homogenizador, por eso es que seguramente muchos cuestionan a Disney y te dirán algo como tú bien dices, ¿no? Porque son culturas que casi todo está fabricado como en paquetito, ¿no? Y ya están o con pequeñas cápsulas en donde ya sabes que la fórmula es esta y van saliendo como pan caliente. Y en este caso no, pues es un trabajo más artesanal. Ciertamente soy más crítica y más purista, te lo tengo que confesar, porque sí, aunque por supuesto que hay cambios y permanentes, todos se transforman, nuestras culturas y nuestras propias identidades que nos ahondan a cada uno, porque somos un mar de identidades, cada uno de nosotros, nosotras, sí que hay cosas que considero que son pilares importantes, porque de esta experiencia que te contaba con esta compañía joven que creía que había descubierto la fórmula de la creación colectiva y que por ahí no conocía detrás a quienes venían, a mí me parece importante conocer quiénes vienen detrás y reconocer también el camino dado y también decir, epa, hay 3 o 4 o 5 puntos que, que me, que me permiten reconocerme como parte de una tribu, ¿no? Como por ejemplo el hecho de responder política y socialmente problemática. Por ejemplo, ahora mismo, ¿no? Las chayas como tal, estamos respondiendo a la problemática de género, que es brutal, que ahora está quizás más visibilizada, pero es una pandemia que tiene toda una larga data, ¿no? Y es importante ponernos de pie y ponernos a reflexionar ahora mismo, dos mujeres más jóvenes, ¿no? Que muchas otras maestros y maestras, eh, que se tenga conciencia del discurso que las mujeres están abordando en el escenario. En este caso, por ejemplo, como tú has venido haciendo con la obra, por favor, corrígeme, la de Magdalena, ¿no? Y también ahora mismo, incluso con esta obra, Cuando se apaga la luz, en donde hay una visión colonialista, pues, de la mujer, y que tratas de deconstruir un poco con este montaje que vamos a ver luego ya sobre las 9 de la noche, ¿no? Entonces, si no existe ese compromiso y si hay una intención mayor de solo formarme como actor o como actriz para generar contenidos artísticos que entretengan, eh, más allá de que generen un cuestionamiento propio, no estaríamos hablando del teatro de grupo, por más que el teatro de grupo pueda valerse y pueda ser claramente entretenido y divertido y utilizar otras formas, ¿no? Eso me parece vital. Entonces, creo que hay que ser un poco consecuentes también con la historia en relación a si yo hago creación colectiva, no puede ser que yo sea un director, porque en este caso pasaba, que yo pueda ser un director que yo te diga cómo moverte de inicio a fin, ¿no? En el montaje de la obra. Ujú. Bueno, ¿tú qué piensas? Un poquito, yo te comento porque ya te digo, yo soy más, en ese sentido, un poquito más purista, pero yo creo que, digamos, lo variante, lo que se mueve, la constante transformación, es la posibilidad personal que uno se da en el proceso de experimentación para crear una identidad propia en escena, ¿no? Pero, a ver, por ahí te lo dejo, Diana. Bueno, respecto a ese punto que es bastante interesante, yo podría tener dos visiones, ¿no? Dentro de lo que he vivido de manera personal, creo que me gustaría vivir más procesos de dirección por parte de mujeres. Para reconocer la visión purista que tú mencionas. Y aunque he sido dirigida por mujeres y precisamente una de las maestras que más me impactó de comienzos y me formó de comienzos era precisamente mujer,
Desafortunadamente su forma de dirigir estaba bastante viciada por posiciones masculinas y eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Acá no voy a hablar de machismos ni feminismos, sino simplemente de las concepciones de cómo en la técnica y en la dirección se reconocen, ¿no? Eso no quiere decir tampoco que sea más suave y que porque es mujer y que sea más dura porque es hombre. Pero sí se reconocían posiciones fuertes de que yo soy el director, te mueves hasta el punto donde yo digo, haces lo que yo digo y si no, ¿a qué viniste? Punto final, ¿sí? Y ahí es donde rescato yo la individualidad cuando trabajo en colectivo, porque cuando tienes una individualidad que trabaja en colectivo, que es mi caso particular y personal, cuando trabajo con otros grupos, yo sé que si soy actriz, porque también como teatro antropológico de los Andes yo he trabajado con otros grupos, ¿no? Y cuando soy actriz, mándenme, por favor, o sea, es decir, dígame la dirección dentro de la dirección, pero en mi parte de actuación yo mando, ¿no? Yo creo mi esquema de actuación, yo creo mi personaje, yo me monto en el rol, lo estudio la palabra y desde ahí respondo ese 80% y después el director me va a dar las indicaciones necesarias con las justificaciones necesarias. Es decir, si el director me dice algo y yo no estoy de acuerdo porque creo que mi concepción de la obra, de lo literario, tiene esta particularidad, entonces se discute de manera conceptual y formal, no desde el feeling, no desde lo que tú llamas esa acción cuando es autoritaria, ¿sí? Esos son los dos escenarios diferentes que he podido observar desde la individualidad cuando se trabaja en colectivo, tanto en América Latina como en Europa, como cuando se trabaja en grupo, porque eres de mi grupo, de mi clan, yo soy el director, tú eres el actor, tanto en Latinoamérica como en Europa, que también lo viví acá en lo que llaman grupos y etcétera, ¿no? Entonces, sí son posiciones radicales y creo que ahí tiene bastante influencia eh, el que lo grupal sea entendido como familia, porque entonces los roles cambian, los roles ya no son de profesionalidad, sino empieza a haber un poco de rol de padre e hijos, ¿sí? Un poco el rol de maestro y discípulo, ¿no? Y ahí, con todo lo que tú también has vivido, que es totalmente válido, esta es mi posición porque he tenido otra realidad y la he podido ver de otra forma. Y por eso lo concibo más, un poco más fresco, más así. Eh, yo discrepo un poco con el tema de las familias, aunque me lo dejo pensando, o sea, me quedo pensando porque pensando un poco en el proceso, sobre todo de grupos que tienen una larga data, como Cuatro Tablas, por ejemplo, en que inclusive alquilaron, fueron capaces de alquilar una casa y convivir, eh, no me atrevería a decir que como una familia, pero sí con un compromiso claro de lo que querían llegar y la necesidad de entregarse 100% en el trabajo diario, de estar seguramente entrenando más de 8 horas diarias o de estar entendiéndose desde otra perspectiva, más allá de, ok, voy a hacer este montaje, ok, lo montamos solo para esto y se acabó. No, sino creo que entender qué es lo que está pasando por, por dentro, qué cualidades, qué características, qué matices tiene cada uno de ellos. Es un pequeño filtro de audio, pero creo que ya está. Algo pasó, pero bueno.
Entonces, no me atrevería a decir que se tratara de una familia, pero sí que se tratara de una posibilidad en la que el actor o la actriz podría tener confianza plena en sí mismo y en el director que sabe que va a darle una llave, que no va a cerrar ni te va a imponer, al menos desde la experiencia de conocer un poco el proceso también de Mario. A veces inclusive los actores se quejaban de que a veces estaba durmiendo, ¿no? En escena, o sea, en el ensayo. Claro, si no lo provocaban, a él tenían que provocarlo y él también tenía que provocar, pero sin esa ida y vuelta de energía, ¿cómo es que, no? Si ese actor no estaba comprometido en crear su propio contenido, ¿cómo esperaba que el director se lo devolviera? Ahora, claro que me parece a mí también que no, quizás precisamente se repita en la actualidad con los grupos o con todos los grupos que están dentro de esta línea de teatro de grupo y que efectivamente hay un director impositor que finalmente, pues cuando te dice de esto es ABC, que no te vas a salir, hay una represión creativa, claramente, ¿no? Que no deja que la actriz fluya y que no deja que se conozca en sí misma ese potencial creativo que se tiene. Entonces, ese proceso para mí es muy castrante y es un proceso al cual no apuesto. Tú hablabas de las mujeres también, ¿no? En escena, perdón, las mujeres directoras, y efectivamente repetimos roles machistas, ¿no? También, o colonialistas, en donde pues, hay una forma incluso dura, tosca, violenta casi de dirigir. ¿No? Entonces, no solamente, inclusive dentro de unos días vamos a hablar sobre violencia de género en las artes escénicas, no solamente está dada por los masculinos, sino también lo femenino que venimos trayendo como parte de esta mochila y parte de todo este proceso colonial, y precisamente por eso es que en la Feria de Ayacucho y a propósito también del Bicentenario hemos querido reflexionar, porque consideramos que es vital para los procesos emancipatorios y de libertad personal y creativa también en escena, ¿no? Pero bueno, creo que ya me he ido un poco, pero te he comentado un poco lo que tú decías. Yo creo que hay que ser un poco consecuentes cuando abordamos o cuando decimos abordar una línea teatral, porque por más que se haya distorsionado, ¿no? Esta visión latinoamericana que surgió poco antes de los 70, ¿no? Que sea casi difícil, quizás imposible concebir procesos como los que ellos visionaban en el sentido, sí, yo creo que hoy en día sí, por ejemplo, es criticable que solamente se tenga que trabajar de manera tan artesanal que un proceso que dure 2 años o 3 años o 4 años de trabajo y que no quieras dar a luz porque hay que cuidar muchísimo pues este proceso. Es muy difícil en este tiempo porque hay que generar, o sea, ya en escena misma es un aprendizaje, ¿no? Y es un intercambio enriquecedor, pero también hay que generar economía para poder subsistir y poder seguir haciendo nuestros proyectos. Pero creo que ya me estoy yendo a otro tema. Yana, te lo dejo a ti mejor. Estás con el audio apagado. Hola. Hay dos cosas que me gustaría tocar con lo que has dicho, y algo que ya habíamos nombrado, que es el de la ritualidad. Y lo segundo, que lo digo por si me voy y se me olvida, es precisamente lo que estamos hablando de la conciencia teórica o la responsabilidad en la creación, ¿no? Entonces, sí, voy a empezar por lo segundo y luego iré a la ritualidad. Sí, claro, dentro de estos procesos es fundamental el estar constantemente en la labor de estudio, ¿no? De estudio de decir, por ejemplo, mi caso personal, siempre que se me ocurre algo, yo busco a quién más se le ocurrió, porque lo más seguro es que lo que se me ha ocurrido, 1000 personas ya lo han pensado, por lo menos.
¿sí? Entonces siempre cuando tienes una idea nueva, lo que tienes que encontrar es el aliado. No, no, esta idea es mía y es mi secreto y la escondo porque es que esto es, no, precisamente las redes sociales nos han dado a conocer e identificar que nos unimos por vibratos, por vibraciones, y esas vibraciones son lo que estamos pensando, lo que se nos está ocurriendo, lo que estamos creando, lo que nuestra fantasía está elaborando. Entonces, desde allí, desde cuando ya empezamos a conocer historia, antecedentes, conceptos, qué conceptos hay, qué conceptos están, hay vacíos, es decir, existen pero no se conocen tanto, qué formalidad hay, y era algo que ya había tocado anteriormente que tenía que ver con, con dar más aportes en la formalidad y la academia teatral, en lo académico, en lo escrito. Y lo segundo, que es la ritualidad. Dentro de esta ritualidad y la concepción del mito, es entendible que nosotros tenemos una historia por contar constantemente, que ya sabemos que fue masacrada hace 500 años y que precisamente los procesos reivindicatorios, o como estamos ahora, que están en Perú, el bicentenario y todas estas fechas que conmemoran o que nos permiten reivindicar ese grito de libertad, y que detrás de esa palabra libertad está además la pregunta, ¿quiénes somos? ¿No? Entonces me hago un examen de cuánta sangre europea, china, africana tengo aparte de la latina, ¿qué hago? ¿No? Creo que es una pregunta que más que todos los latinoamericanos que somos tan mezclados, nos hemos hecho. Pero ahora que estoy en estas tierras también me encuentro con personas alemanes, que raza pura, nada, ellos también se cuestionan mis padres de dónde vienen, de dónde son. Entonces, bueno, sin irme, desde lo latinoamericano, cuando reivindicamos quiénes somos y nos vamos a la ritualidad porque necesitamos tener una imagen que atañe precisamente lo cultural, lo que vibra desde mi región y mi cultura y mi generación. Creo que son simbolismos que podemos también desde la creación eh, fantasear, y podemos desde la creación volcarlos precisamente a que tengan muchos más elementos para su expresión. Y desde allí entra lo estético, que es lo hermoso, lo transformador, lo evolutivo de este teatro, de este colectivo, de cuando la idea, de cuando la literatura, de cuando el texto se empieza a convertir acción, y empezamos precisamente desde el cuerpo y desde todo lo que ya tenemos previamente a ponerlo en escena de manera colectiva, de manera grupal, y allí nosotros empezar sin castraciones, empezar a atraer con nosotros posibilidades escénicas que desde lo estético van a magnificar la obra. Y no significa precisamente que tenga que ser un espectáculo, pero sí significa que no podemos olvidar que esto es arte y que lo debemos pulir de la mejor forma, donde está precisamente el training, que se ve en el cuerpo, es que es básico, se nota, pero como segundo está precisamente lo colectivo, lo que cada uno hizo bien para que se vea bien. Me has dejado pensando en dos cosas. Una, una es esta idea de que el texto, la dramaturgia, es la que luego es tomada por los actores para que de manera colectiva puedan tener algo en escena o empezar a crear, ¿no?
sí que en el teatro de grupo, porque pienso que la experiencia colombiana inclusive es un poco distinta, no he profundizado, pero sí es cierto que hay toda una metodología de trabajo y una esquematización más profunda que ha podido hacer Santiago García en sus 3 tomos de creación colectiva, o más quizás, bueno, hasta ahí yo los he podido ver. En, pero sí es la importancia de no crear desde el texto, no negar el texto, no negar la dramaturgia, porque es cierto que inclusive en el proceso a veces ha habido una dramaturgia colectiva, ha habido una invitación, un dramaturgo que ha acompañado el proceso en el que todos han participado para que se dé la dramaturgia de texto tal cual, ¿no? Pero es cierto que han habido intenciones claras de no empezar, y yo lo digo más por 4 tablas, de no empezar desde el texto para nada, sino empezar desde el cuerpo y a ver qué nos dice el cuerpo y a ver qué dice que se escriba, no solamente con las acciones, ¿no? La dramaturgia de acciones, sino también que a partir de ahí empiece a generarse un discurso textual y luego toda una serie digamos, ya de esquema y dramaturgia textual. Entonces me quedé un poco pensando en eso y también me quedé pensando en la teoría, en la academia, que es algo que yo creo que en general ha habido una distancia y un divorcio muy importante, sobre todo de Latinoamérica. No sé cómo lo percibas tú, pero es cierto que en mi percepción Latinoamérica tiene el cuerpo presente, siempre tiene esa fuerza, tiene esa pasión, tiene esa conexión con lo ritual, esa conexión con la tierra, tiene esa sabiduría ancestral, y Europa parece ser, o toda esta visión eurocentrista, siempre parte más de lo racional y de lo teórico como tal, ¿no? Yo allí quiero citar a nuestra gran Victoria Santa Cruz, que es una mujeraza, que no sé si la has conocido quizás por algunos vídeos o por alguna información, pero poco se sabía de ella, inclusive, yo te digo, inclusive yo misma, ¿no? Pero creo que fue una de las pioneras en esta visión también del teatro de grupo, de creación colectiva. Ella fue bailarina, fue coreógrafa, fue directora de teatro, filósofa, teórica, estudió en Francia, sí, fue profesora en en una universidad estadounidense, ahora mismo, perdóname que no me acuerdo el nombre, pero ella dice lo siguiente: lo racional, lo intelectual es división, es aislamiento. Como no puede conectar, impone. Como no puede transformar, excluye, destruye. Y en esa destrucción perecen dominador y dominado. Aquí, claro, Victoria es bastante crítica porque cuando yo estimo que es porque se refería cuando lo racional es lo único, digamos, ¿no? Pero sí que me cuestiono cómo es que no puede haber un puente entre lo racional, lo corporal, el cuerpo como tal y el ser. ¿Tú qué piensas al respecto, Diana? Bueno, creo, yo soy bastante esquemática y académica, sobre todo desde la técnica y desde la formalidad del texto. Ahora, eso no significa que haya ese esquema cuadrado cuando se trata de creación, pero sí existe un esquema cuadrado de precisamente cuáles son los elementos que voy a utilizar tanto para la creación como para el entrenamiento de músicos, bailarines y actores. Y eso precisamente los que quieran acompañar la obra del día de hoy lo van a observar, y los que han visto el proceso o las otras obras del Teatro Antropológico Magdalena y esta van a encontrar las diferencias en cuanto a qué taller tomó Magdalena y a qué taller tomó Cuando se apaga la luz.
¿no? Entonces allí, por ejemplo, cuando tú hablabas de que el texto nace en el cuerpo y nace precisamente desde esas primeras emancipaciones desde el actor, tienes absoluta razón. No hay un texto previo que pueda persuadir al actor, pero sí hay otro tipo de persuasiones desde el mismo training o desde la indicación de qué es lo que se debe entrenar, si vamos a entrenar más voz, si vamos, es decir, la ficha de quien está jugando el ajedrez, en este caso, si lo podemos hacer de manera metafórica, el director tiene un poco más claro de sí a dónde quiere llegar por lo menos. Y ese camino lo va construyendo junto con su grupo, pero sí empieza precisamente a dar indicaciones que ayuden a que el camino tenga ese fin. Y esas indicaciones son tanto la metodología de entrenar, cuáles son los elementos que va a aplicar y cómo va a empezar a teóricamente a nutrir el actor, ¿no? Lo voy a invitar a ver, a leer un texto de cualquier otra persona, lo voy a invitar a que vea una exposición de fotografía, de pintura, es decir, más plástica, lo voy a invitar a que se siente en un parque y observe la comunidad que está ahí. ¿Cuáles son esos invitaciones, fuegos que empieza el director a llenar en el actor para que el actor lo entregue en escena? Le va a decir que vaya en silencio por 4 horas sobre una montaña y que regrese para ver qué elementos trae. Todos esos son elementos que precisamente el director, que lo hemos vivido y que no tenemos ni idea para qué, que le entregamos la confianza como actores a ese director y que lo traemos en escena y él va tejiendo y después dice, bueno, ahora es mi oportunidad, muchas gracias por todo lo que me has enviado. Que creo que ahí lo compartimos tanto el trabajo de grupo, perdóname, de teatro de grupo y de creación colectiva, ¿no? Pero en cuanto a los elementos y cuando tú me dices y hablas de lo ritual y cómo podemos rescatar eso, y yo insisto con lo estético y con precisamente tener esta relación Europa y Latinoamérica y cómo en Europa están tan cuadrados y en Latinoamérica existe un poco más de entrega en la acción. Bueno, primero es cultural, ¿no? Pero segundo, básicamente, es porque precisamente ellos están formados existe una formación clara, ¿sí? Y depende de la escuela de donde venga esta formación, es de donde sus elementos empiezan a salir, desde dónde fue formado el actor y cuál escuela tomó, y si fue una escuela más corporal, si fue una escuela más de clown, si fue una escuela más desde la naturalidad. ¿Cuál fue la escuela que llevó a cabo? Entonces me parece que ahí es importantísimo que nosotros como Latinoamérica nutramos nuestras escuelas. Y como nosotros estamos tan de la mano de la danza, que yo la llamo nuestra prima hermana, es precisamente la danza resuelto un poco más esa técnica y esa escuela. Observemos más las danzas primales, cuáles son sus principios, qué es lo que tiene, por qué la rítmica y el instrumento están tan de la mano. Y de pronto todos estos elementos empiezan a tener más elementos propios. Yo observo y voy muy de la mano con un grupo que precisamente conocí en una de las giras latinoamericanas en Perú en el 2018 y ellos son la Orquesta de Instrumentos Autóctonos y Nuevas Tecnologías de Argentina. Y esta orquesta está compuesta por 2 maestros
que estuvieron metidos en academia y concentrados en la música en Europa durante 20 años y vinieron con toda esta racionalidad cuadrada europea. Uno es un maestro de música, que es Alejandro Iglesias, y la otra, que es su compañera, ella es artista plástica. Y entre los dos forman esta orquesta que además tiene una facultad de música de instrumentos autóctonos en Argentina. Y ellos empiezan a crear una orquesta con instrumentos andinos y se meten directamente en la reconstrucción de instrumentos andinos desde las cuencos, las sonoridades, todo, pero su esquema y los elementos y lo que utilizan para esa formación es precisamente la Academia Europea, ¿no? ¿Dónde están las sonoridades? Ellos saben dónde van a ubicar los graves, los agudos. Bueno, me estoy siendo un poco burda con las palabras musicales, pero por ahí va mi punto, ¿sí? Nosotros podemos ser todo lo ritualístico que quieras, pero eso tiene una técnica, no podemos ser tan folclóricos, ¿no? Y aún así el folclore tiene una técnica, tiene un baile, el zapateo es clave. Entonces lo integramos eso al cuerpo y lo convertimos propio y lo ponemos en escena, o por dónde estamos yéndonos un poco. Yo creo que lo folclore siempre ha sido un término bastante peyorativo y es un término que estamos tratando de reivindicar desde hace mucho en Latinoamérica y bueno, grandes maestros como José María Arguedas aquí en el Perú, que yo creo que han hecho un gran trabajo porque esto cambie, porque es en ese folclore, en esta cultura popular, en donde encontramos, como tú bien reconoces, la técnica, y es una técnica que realmente conecta y profundiza con el ser y que yo creo que genera un espacio interior sanador, reconciliador, es un espacio conector muy potente, transformador, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nos da la sabiduría de nuestra cultura ancestral, ¿no? Pero Diana querida, ya estamos ya casi sobre la hora de diálogo. Me gustaría en principio invitar a todos los que nos ven pues a ver la función de Diana de esta noche. Vamos a las 9 de la noche cuando se apaga la luz, pero también antes de eso, en realidad tenemos una obra también a las 7, Baronera de Argentina, y también tenemos a las 8 un diálogo con los directores de teatro. Estará Willy Pinto de Maguey, estará Lino Roca de Brasil, también Cleiton Pereira de Brasil y Marco Ledesma también de Perú, pero de Trujillo. Entonces, Diana, haz la invitación para esta noche y pues nada, agradecerte por ser parte de esta red y parte de esta feria de Ayacucho. No, pues primero el agradecimiento también es mutuo, seguir tejiendo, seguir construyendo y seguir estando en colectivo, que estoy totalmente encantada, ¿no? Una invitación súper especial a que puedan estar presentes en la obra Cuando se apaga la luz. Es una obra que me permitió ser grabada en épocas de pandemia, tiene muy buena producción en cuanto a la grabación y además pila una temática que tiene que ver con la migración económica que sufrimos muchos latinoamericanos y por eso a veces tenemos que migrar obligatoriamente a otros países. Entonces el personaje principal de esta obra está enmarcado en esa migración y además junto con ella, con Nubia Mendoza, sucesos que le involucran su intimidad sexual como mujer y sus posiciones morales con las que ha sido educada. Entonces, súper invitados para que sigan con Chaya del 20 al 30 y para que hoy nos acompañen en todas las actividades que hay. Gracias, Diana, a ti.
como Yaya, y a todas las Yayas que nos acompañan en este momento, Ana Gladys, que está también en Mallorca, en España, está Úrsula, que va a venir dentro de poquito aquí a Úrsula Carranza, que viene aquí a Ayacucho, María Laura Vélez, Sara Paredes, Gabriela Robledo, Alexandra Smith, Eva Palotini, de Argentina, wow, Antonieta Pari, de Perú, una gran actriz, tantísimos años de experiencia en el teatro y en el cine, así que bueno, vaya, que hemos coincidido en el tiempo y en el espacio, mujeres superpotentes a las que agradezco profundamente que se hayan permitido tejer en colectivo. Pues nada, un gran abrazo para todos y sigan disfrutando de la programación de la Feria de Ayacucho. Chao, chao. Chao.